Guía de análisis del materialismo filosófico aplicada a la obra La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, integrantes del grupo, Brenda Vanessa Rugamas, Brenda Claribel Quinteros Aguilar y Byron David Lucha Rivera. Introducción. La crítica de la razón literaria, desarrollada por González Maestro, es una propuesta teórica que busca analizar las obras literarias desde una perspectiva que combina elementos filosóficos, sociales y literarios, cuestionando los enfoques tradicionales de la crítica literaria. Esta propuesta se basa en las ideas de la razón crítica kantiana y de la tradición materialista, pero adaptadas al estudio de la literatura. Su objetivo principal es superar las limitaciones de los métodos analíticos puramente formalistas o ideológicos, abordando la literatura como una forma específica de conocimiento y reflexión sobre la realidad. Según González Maestro, la literatura no es solo un medio estético, sino también un modo de conocer, comprender y criticar la realidad. Esta visión rescata la capacidad de la literatura para reflexionar sobre lo humano y lo social. La crítica de la razón literaria adopta una perspectiva materialista que entiende la literatura como un producto histórico y cultural condicionado por las estructuras sociales y económicas. Sin embargo, no se reduce a un análisis mecánico de estas relaciones, sino que explora cómo las obras literarias generan una conciencia crítica. Tomando en cuenta las categorías propuestas por González Maestro, se pretende realizar un estudio de la obra La ciudad y los perros del autor Mario Vargas Llosa, aplicando la crítica de la razón literaria. Hola, tengan un buen día. Vamos a continuar con el análisis de la obra La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y vamos a iniciar con la primera parte, que es la presentación del objeto de estudio a la luz de los materiales literarios. Y tenemos como en primer punto acerca del escritor y tenemos que, de acuerdo con Moza Baños et al., el escritor es el primer material literario que Maestro presenta correspondiendo al autor que escribe la obra literaria. Y en esta ocasión el autor de estudio es Mario Vargas Llosa, que es un escritor peruano-español. Tenemos que Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, en Perú, en el año de 1936 y él es considerado uno de los novelistas y ensayistas contemporáneos más importantes. Sus escritos han obtenido gran reconocimiento y numerosos premios. Entre estos premios destacan el Premio Nobel de la Literatura del año 2010, el Premio Cervantes de 1994 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año de 1986. Dentro de la producción literaria de este autor destacan varias obras, entre ellas la que estamos estudiando, que es La ciudad y los perros, del año 1964. Eh, Podemos hablar acerca de Mario Vargas Llosa como uno de los narradores más completos de su generación. Además de ser uno de los máximos representantes del boom latinoamericano, en sus obras Vargas Llosa presenta una contradicción entre lo histórico y lo estructural, presente en los títulos de varias de sus obras. También presenta una variedad de temas que pueden ir desde lo más cómico hasta la caída trágica. Según Gili, este asume que el nacionalismo de Mario Vargas Llosa es moderno y propone y describe lo que tiene ante sus ojos, que rescata de una manera lo que el autor narra de su natal Perú a través de su propia perspectiva. Tenemos también que Botero comenta que si bien Vargas Llosa no ha creado personajes memorables, su mayor mérito es la transparencia, el hecho de que sea tan eficiente que se torna invisible y que no llama la atención, al punto que leemos la historia y se nos olvida que alguien nos la está contando. De ahí podemos pasar a su obra literaria. Y tenemos, ¿verdad? Que para este análisis se tomó el estudio, la obra La ciudad y los perros. Y vamos a narrar un poquito acerca de esta obra y tenemos, ¿verdad? Que esta obra comienza cuando uno de los alumnos de quinto año del Colegio Militar León Sopadro, llamado el Serrano Cava, roba durante la noche un examen de química. Dice que esta acción se produce guiada por Jaguar, que es el líder del círculo, que es un grupo de 4 estudiantes que negocia ilícitamente dentro de este colegio, vendiendo respuestas de exámenes, licores, cigarrillos a otros compañeros. Entre estos compañeros tenemos a Alberto, que este muchacho escribe novelas eróticas y cartas a cambio de dinero. Y está Arana, pero a este muchacho lo apodan el esclavo porque él suele ser víctima de muchas bromas, en varios casos violentas, por parte de sus compañeros, exceptuando a Alberto, que es al que considera su único amigo.
Cuando las autoridades del colegio descubren el robo del examen, consignan a los alumnos que ofrecían la vigilancia la noche del suceso, hasta que encuentren al culpable. Entre los consignados está de manera injusta el esclavo, y entonces este muchacho le pide a su amigo Alberto que cuando salga del colegio vaya a la casa de Teresa, que es la muchacha que a él le gusta y con la que tenía una cita, que le diga que no podrá asistir. Dice que Alberto, como buen amigo, lo hace, pero cuando llega y comparte la tarde con Teresa, él se enamora de ella y él comienza a mantener, ¿verdad?, una relación amorosa que él jamás le confesó a su amigo esclavo. Pero esta muchacha Teresa también ocupa un lugar muy importante para otro personaje dentro de la obra que más adelante lo vamos a ver. Dice que una tarde el esclavo ya no soportaba más la consignación y él decidió denunciar ante las autoridades del colegio quién fue el que robó el examen, que fue Cava. Dice de que su objetivo era salir y visitar a Teresa, pero cuando llegó a casa su papá se lo prohibió. Dice que ese mismo día, después de la denuncia de esclavo, Cava es castigado y la institución lo expulsa, no sin antes quitarle las insignias delante de todos sus compañeros. Llegado el momento, dice que esclavo es alcanzado por una bala y lastimosamente, luego de pasar unos días inconsciente en la enfermería, él fallece. Dice que el colegio intenta deshacerse del problema alegando que fue culpa del propio esclavo, eh, el disparo que fue a causa de un error propio. Pero Alberto sospecha que quien le disparó fue el jaguar y decide, bueno, fue el jaguar buscando venganza por la expulsión de su amigo Cava. Pero Gamboa eleva el caso a las autoridades y estos exigen que caiga el asunto porque puede ser perjudicial para la imagen de este colegio. En un diálogo posterior, Alberto se da cuenta de que Jaguar no sabía que Esclavo había delatado a Cava. Entonces, ambos alumnos vuelven a la cuadra y toda la sesión culpa a Jaguar por haber denunciado los negocios a las autoridades y lo tratan de traidor. Dice de que pasa el tiempo y ya nos narra como el epílogo, ¿verdad?, de la historia. Y este epílogo pasa varios meses después, cuando ya ellos, todos los alumnos egresaron del colegio. Dice de que el teniente Gamboa fue trasladado a Puna como un castigo por desafiar a las autoridades del colegio. Y dice de que antes de irse, el jaguar le confesó que él asesinó a esclavo. Dice que ya el teniente Gamboa, agotado, decide olvidar el caso y le aconseja al muchacho que haga lo mismo. Dice de que en su parte del epígolo, Alberto decidió volver a su barrio, se reencontró con Teresa, pero la sensación de culpa hacia su amigo esclavo lo hizo terminar su relación y al poco tiempo empezó otra relación amorosa con una muchacha llamada Marcela, que es de su mismo círculo social. El jaguar termina reencontrándose con Teresa y su final es que se casa con ella. Así es como termina la obra La ciudad y los perros. Ya habiendo escuchado más o menos el argumento de la obra, vamos a ir a otra parte que es la del lector. Y dice, ¿verdad?, que dentro del materialismo filosófico se deja de lado la visión de lectores implícitos o lectores ideales, porque se considera una especie de lectores fantasmas o que no están ahí. Por esta razón es que la categoría utilizada en este análisis es la de lector real, un lector que es capaz de interpretar por sí mismo la obra. Y en el caso de este análisis, eh, los que operan como lectores reales son los compañeros Claribel, compañero Byron, mi persona, ya que somos nosotros los que realizamos el análisis e interpretamos la obra como un discurso de viralidad y machismo, donde se presenta a un grupo de adolescentes, estudiantes de un colegio militar, y que es ahí donde se enfrentan estos muchachos a una serie de eventos que giran en torno a la viralidad y a la masculinidad. Em, Estos valores o antivalores se ven reflejados en distintos personajes. Por ejemplo, tenemos al jaguar, que una de sus cualidades es la falta de temor y siempre buscar como que pelea, que contrasta con la personalidad de esclavo, porque él se ve siempre incapaz de alcanzar la virilidad que lastimosamente su padre le imponía desde muy pequeño.
Ahora vamos a hablar un poco acerca del transductor, que en el materialismo filosófico, el transductor es el individuo científico que realiza la valoración crítica del texto literario. Eh, en el caso de La ciudad y los perros, existe una amplia variedad de producciones científicas escritas en torno a ella, pero solo tomamos los siguientes. Por ejemplo, tenemos a Francisco Martínez Hoyos, que es un investigador de la Universidad de Barcelona. Él escribió en su artículo La fábrica de machos y la ciudad de los perros, publicado en la revista La Colmena del 2015, y él menciona: Vargas Llosa refleja con maestría el universo de prejuicios y represiones que hay detrás del denominado machismo, esa apología de la masculinidad excesiva que encontramos presente en diversas culturas, y aunque tengamos tendencia a vincularla con los países iberoamericanos, es lo que él nos presenta. Y otro escritor que habló sobre La ciudad de los perros es Cristian Montes, y él planteó en su artículo: la denominación perro ofrece en La ciudad y los perros contenidos variados, según sean los aspectos que se quieren resaltar en la dualidad de animal-humano. El imaginario perruno se desplegará en el texto dejando al descubierto la tensión altamente productiva en términos de significación. Si por un lado el imaginario perruno connota para los personajes todo lo relativo a lo despreciable e irracional, a nivel de la conciencia estructurante del texto, en cambio, es justamente aquello que se desprecia lo mejor que caracteriza la conducta de estos personajes. Otro transductor por ahí tenemos a Jesús Miguel del Delgado del Águila, en su artículo científico del 2022, perdón, y él expresaba lo siguiente: la crítica ha calificado la novela como autobiográfica. Para ello, es indispensable la asociación del autor con su vida, la cual ha sido representada en el texto. Ante ello surgen posturas heteróclitas que remiten a las relaciones de personaje-autor, autobiografía-ficción, además de mostrar al narrador como un exorcizador de sus propios demonios. Eh, entonces podemos ver el análisis de esta obra, ¿verdad? A través de los estudiantes que realizan el análisis y con el apoyo de otros críticos literarios. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este análisis. Delimitación del espacio de la obra literaria. Espacio antropológico. En La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, el espacio antropológico puede analizarse desde los ejes político, natural y religioso, que juegan un papel importante en el contexto y la simbología de la obra. Eje político. El Colegio Militar Leoncio Prado es una representación del sistema político autoritario que gobernaba Perú en la época. A través de las jerarquías estrictas, el abuso de poder y la corrupción, Vargas Llosa critica las estructuras de opresión presentes en la sociedad. Son unos delincuentes natos, dijo Pitaluga. No escarmientan con nada, ¿se dan cuenta? Un robo con fractura, ni más ni menos. Desde que estoy aquí ya han expulsado a una media docena. No vienen al colegio por su voluntad, dijo Gamboa. Eso es lo malo. Sí, dijo Calzada, se sienten civiles. Nos confunden con los curas a veces, afirmó Guarina. Un cadete quería confesarse conmigo, quería que le diera consejos. Parece mentira. A la mitad los mandan sus padres para que no sean unos bandoleros, dijo Gamboa, y a la otra mitad para que no sean maricas. Esta cita refleja cómo el colegio funciona como un microcosmos del sistema político corrupto y autoritario de Perú, exponiendo la falta de justicia y la arbitrariedad de las instituciones. Eje natural. Puede identificarse el eje natural en el vínculo que relaciona los términos animal y humano dentro de la obra, es decir, la personificación del animal como ser humano, lo que podría considerarse sobrenatural. Los perros estuvieron en manos de los de cuarto desde el almuerzo hasta la comida. El esclavo no recuerda a qué sección fue llevado ni por quién. Canté 100 veces, soy un perro, con ritmo de corrido mexicano. Esta vez obedeció. ¿Usted es un perro o un ser humano?, preguntó la voz. Un perro, mi cadete. Eje religioso. La religión como aspecto antropológico no se encuentra presente en la novela de Vargas Llosa. Espacio nosológico. Eje sintáctico. En el eje sintáctico de La ciudad de los perros, enfocado en el género, asunto, características distintivas y origen de la obra, se pueden analizar los siguientes aspectos. Género de la obra. La ciudad y los perros pertenece al género narrativo de la novela.
Asunto de la obra. La novela narra la vida de un grupo de cadetes en el Colegio Militar Leoncio Prado, explorando la disciplina férrea, la violencia sistemática, los conflictos internos y las contradicciones éticas a las que se enfrentan. Rasgos distintivos: narración fragmentada, multiplicidad de voces, saltos temporales, lenguaje, crítica social. Origen de la obra. Inspiración autobiográfica. Mario Vargas Llosa se inspiró en su experiencia personal como cadete en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde vivió situaciones similares a las que describe en la novela. Esto aporta autenticidad a la representación del ambiente opresivo y violento del colegio. Contexto literario. La novela forma parte del boom latinoamericano, un movimiento literario de la década de 1960 que revolucionó las narrativas en español mediante experimentaciones formales y temáticas universales. Vargas Llosa fue uno de sus principales exponentes. Contexto histórico. Escrita en una época marcada por el autoritarismo en América Latina, la obra refleja las tensiones sociales y políticas de la región, posicionándola como una crítica al poder institucionalizado. Eje semántico, constitución de la obra. La novela se organiza en capítulos no lineales, intercalando diversas perspectivas y voces narrativas. Esto contribuye a la fragmentación de la diégesis y refuerza una visión múltiple de la realidad. Narradores. La obra combina narradores omniscientes y subjetivos, lo que permite explorar la subjetividad de los personajes y las tensiones del espacio social. Intertexto y diégesis. Intertexto. La obra dialoga con otras narrativas de formación y crítica social, especialmente vinculadas a los espacios militares y de disciplina autoritaria. Diégesis. La introducción al colegio militar, el asesinato del esclavo, la relación entre los personajes principales, el conflicto del jaguar, la revelación de la verdad, el regreso de los personajes al mundo exterior. Emociones, ritmos y tonos. Emociones. La novela transita entre emociones intensas como el miedo, la rabia, la humillación y, ocasionalmente, la compasión. Esto crea una atmósfera opresiva que refleja el sistema de valores del colegio militar. Ritmos. Los capítulos alternan entre momentos de acción violenta y reflexiones introspectivas, lo que genera un ritmo que oscila entre lo fonético y lo pausado. Este dinamismo mantiene el suspenso narrativo y provoca al lector a cuestionarse los eventos desde distintas perspectivas. Tonos. Predomina un tono oscuro y crítico, con momentos de dramatismo exacerbado, aunque ocasionalmente aparecen notas de ironía o gracia que aligeran brevemente la carga emocional. Fenómenos narrativos: dramatismo, suspenso, comicidad y risa, sublimación y placer. Esencias. Sistema de ideas. La obra critica la opresión sistémica, la deshumanización, la desigualdad social y la violencia inherente al poder militar y patriarcal. A su vez, plantea un mundo en el que la lucha por la identidad y la dignidad humana emerge en medio del caos y la brutalidad. Concepción del mundo. Presenta una visión cruda y desencantada de la sociedad peruana. Desde las jerarquías sociales, raciales y de género perpetúan ciclos de violencia y corrupción. A pesar del pesimismo, la resistencia de personajes como el jaguar sugiere una posibilidad de transformación o redención, aunque limitada y ambigua. Espacio ontológico. La materialidad general de la obra está definida por su lenguaje crudo y directo, que refleja el ambiente de represión y violencia del colegio militar. El discurso narrativo oscila entre momentos de brutalidad visceral y reflexiones más profundas que permiten comprender los dilemas internos de los personajes. Los contenidos psicológicos de la obra son complejos y profundos, reflejando las emociones de los personajes en sus luchas internas. Los cadetes experimentan una profunda alienación en su ambiente, lo que genera una tensión emocional constante. La obra expone de manera explícita una serie de ideas y conceptos especialmente relacionados con el poder, la masculinidad y la identidad. El concepto de poder se articula a través de las estructuras autorizadas del colegio militar, que buscan moldear a los cadetes según un modelo rígido y deshumanizante. A través de personajes como el jaguar y Alberto, se presenta una crítica a la autoridad y a la forma en que la sociedad impone roles masculinos estrictos, que despojan a los individuos de su humanidad. Espacio estético. El espacio estético de la ciudad y los perros se construye a través de la interacción entre diferentes ejes narrativos que se entrelazan para generar una atmósfera compleja y multifacética. Eje sintáctico. El discurso en la obra es principalmente en prosa, con una estructura narrativa que no sigue una secuencia lineal, sino que se desplaza entre distintas voces y perspectivas. Esto crea una sensación de fragmentación que refleja la confusión interna de los personajes y las tensiones que viven en el colegio militar. Eje sintáctico. La obra construye su significado a través de los conflictos y emociones que los personajes experimentan en su lucha por encontrar su identidad en un sistema opresivo. El lenguaje utilizado no solo transmite las acciones y los eventos, sino que también refleja el estado emocional de los personajes.
Eje pragmático. Vargas Llosa establece La ciudad y los perros Vargas Llosa establece en La ciudad y los perros un estilo propio que se caracteriza por su mirada crítica y realista, donde se pone en evidencia la violencia estructural de la sociedad y las instituciones. Su enfoque realista y directo refleja las contradicciones y los dilemas de los personajes, pero también implica una autología en la medida en que el autor se coloca a sí mismo dentro de una tradición literaria de denuncia social y política. El siguiente punto a tomar en cuenta son los modelos de conocimiento, críticos o acríticos. Una de las categorías que retoma la genealogía de la obra literaria es el modo de conocimiento, y estos, según González Maestro, pueden ser críticos o acríticos. Son críticos si se prestan para la interpretación, discusión y crítica sobre valores y antivalores por medio de la obra literaria, mientras que si son acríticos, se evita el enfrentamiento dialéctico con aquello que se pretende interpretar. En este caso, en la obra en análisis, La ciudad y los perros, encontramos que se presenta el modelo crítico, ya que esta novela aborda una serie de problemas sociales complejos que se desarrollan en el contexto de un colegio militar. Por medio de los conflictos y las experiencias de los cadetes, que son personajes que encontramos dentro de esta novela, se exponen temas que trascienden el ámbito militar y reflejan pues problemáticas externas que tienen más que ver con lo social. Por ejemplo, la violencia. Esta obra propone la violencia física y psicológica por medio de las cosas que sufren los cadetes en la escuela militar, desde los rituales de iniciación hasta los castigos y abusos por parte de los superiores. Y todo esto es una manera de reflejar cómo la violencia está institucionalizada y se normaliza en contextos autoritarios. También tenemos otro aspecto que sería la corrupción. La corrupción aparece como un tema central representada por la manipulación y encubrimiento de la autoridad militar para proteger su reputación. Esto simboliza cómo las instituciones pueden ser cómplices de la injusticia, y la falta de ética. También encontramos las clases sociales y la discriminación, ya que a través de personajes, específicamente el esclavo y el jaguar, se evidencian como tensiones sociales derivadas de las diferencias de clase. La discriminación racial y económica es un reflejo de la sociedad donde se desarrolla esta historia, ¿verdad? Y donde el estatus social influye en las relaciones de poder y la percepción de las personas. Y esto es algo que se ve dentro de la obra a través de los personajes que ya se mencionaron, ¿verdad? Ya que ellos eran de diferentes clases sociales. También vemos la injusticia y la desigualdad. Y un ejemplo de esto podría ser el caso de Ricardo Arana, quien se convierte en víctima de las injusticias del sistema militar y social, e ilustra cómo las instituciones favorecen a los poderosos y perpetúan la opresión hacia los más vulnerables. Por último, podemos mencionar también el autoritarismo y la represión, ya que en esta obra la escuela militar podría interpretarse pues como una metáfora de la sociedad autoritaria, donde las reglas estrictas y la represión son herramientas para mantener el control, y esto refleja las tensiones políticas y sociales de América Latina en esa época. Es decir, por medio de estos aspectos que encontramos que hacen de cierto modo una crítica a ciertos aspectos, como antes lo mencionábamos, que el modelo crítico permite evidenciar pues los valores y antivalores, es decir, que se presta para hacer una crítica, ¿verdad? Y eso lo encontramos dentro de esta obra y lo vemos en los aspectos que ya mencionamos. Entonces, en la novela encontramos el modelo de conocimiento crítico. También tenemos los modelos de conocimiento prerracional o racional. Este es otro de los aspectos que González Maestro toma en cuenta pues para la genealogía de la obra literaria. El tipo de conocimiento que presenta la obra La ciudad y los perros es el modo de conocimiento racional, ya que este
pues se basa en aspectos lógicos para su ordenamiento y forma. Esto quiere decir que el texto es comprensible desde su lectura y esto nos permite hacer un análisis crítico, ya que al seguir pues esta lógica nos permite entender el mensaje de la obra y de igual forma realizar un análisis crítico, tomando por supuesto en cuenta los aspectos que mencionábamos anteriormente y que también nos sirven para hacer una crítica. Luego tenemos la explicación del texto según los tipos de literatura. En relación con la obra en análisis La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, se puede afirmar que pertenecen al tipo de literatura crítica o indicativa, en línea con lo señalado por González Maestro, quien argumenta que la literatura crítica o indicativa es una estructura de saberes racionales y críticos, y esto es resultado del impacto que la desmitificación, el racionalismo, la filosofía y las ciencias de las sociedades civilizadas han tenido sobre los modos de conocimiento provenientes de las culturas primitivas, tales como el mito, la magia, la religión y la técnica. Según González Maestro, este tipo de literatura pertenece a un grupo que incluye obras como cuentos de Canterbury de Chaucer, la Divina Comedia de Dante, la Celestina, Lazarillo de Tormes y Don Quijote de Cervantes, entre otras. Siguiendo esta definición, La ciudad y los perros se inserta dentro de esta categoría, ya que pues la obra La ciudad y los perros pone en tela de juicio las estructuras de poder de la sociedad, especialmente aquellas relacionadas con la figura del autoritarismo militar, que es lo que podemos ver en la obra. Y a través de un análisis racional y crítico, la novela desmitifica la figura de la autoridad militar y la tradición del colegio militar y muestra pues cómo la opresión y la violencia dentro de estas instituciones afectan profundamente la vida de los jóvenes, ya que encuentran más que todo de cierto modo, una deshumanización en su lucha por sobrevivir. Como destaca González Maestro, la literatura crítica o indicativa se fundamenta en el racionalismo, la desmitificación y la ciencia. La ciudad y los perros refleja estas características al cuestionar las normas y valores impuestos por la estructura militar y pues al desmantelar las falsas percepciones del heroísmo y honor asociados a tales instituciones, ¿verdad? Que es lo que normalmente se cree que dentro de estas instituciones se ve lo que es el heroísmo, el valor, el honor, y pues por medio de esta obra vemos que no es así. Pues en lugar de presentar una visión idealizada o romántica del poder militar, el autor presenta de cierto modo como una realidad cruda y violenta, donde los jóvenes son forzados a vivir bajo un régimen de constante violencia física y también psicológica. Y es una crítica abierta a las concepciones tradicionales de la masculinidad y la disciplina. En este sentido, la obra en análisis se alinea con lo planteado por González Maestro, ya que al mostrar cómo las obras de literatura crítica desmantelan los mitos sociales y políticos, ofrece una reflexión profunda sobre las estructuras que dominan la vida humana. La obra de este autor pues no solo expone las contradicciones y crueldad del sistema militar, sino que invita a una reflexión crítica sobre las formas de poder, la sumisión y la rebeldía en la sociedad, situándose dentro de la tradición de la literatura racional y desmitificadora. Conclusiones. La crítica de la razón literaria de González Maestro permite un análisis desde una perspectiva integral que contemple tanto su dimensión estética como su capacidad crítica y reflexiva sobre la realidad social. La obra La ciudad y los perros reflexiona sobre problemas estructurales de la sociedad peruana, la violencia, el machismo, la desigualdad de clases, el autoritarismo y la corrupción.
Desde la perspectiva de la crítica de la razón literaria, la obra podría interpretarse como una forma de conocimiento que devela las dinámicas opresivas del poder y las formas de alienación que afectan a los individuos en sistemas autoritarios. Por ejemplo, el personaje del jaguar refleja cómo el entorno violento y competitivo transforma al individuo, mientras que el esclavo simboliza la vulnerabilidad de los marginados en un sistema opresivo. La estructura narrativa fragmentada de la novela con múltiples perspectivas no solo tiene un valor estético, sino que cumple una función crítica. Revela la complejidad de los personajes y las contradicciones de sus acciones. La crítica de la razón literaria valoraría esta técnica como una forma de cuestionar las versiones oficiales de la realidad y de enfatizar la multiplicidad de verdades en una sociedad fragmentada.